Hola Agustín, hola Guadalupe, buen día y saludo a la audiencia. Buen Bueno, día. ¿alguna consideración respecto del presupuesto? Digo, a mí me interesa particularmente lo del judicial, porque es un presupuesto que no está equilibrado, que hay que asistirlo desde el Ejecutivo, y saber si el Ejecutivo también tiene previstas, digamos, esas partidas para sostener el funcionamiento normal de la justicia, Claudio. Sí, el Ejecutivo tiene las partidas para sostener el presupuesto del Poder Judicial. Lo que nosotros tenemos que rever acá, que el Poder Judicial viene siendo sostenido con su presupuesto hace muchísimos años. Ujú. Ahora, la Entonces, llave para resolver eso la tienen los legisladores. ¿Qué van a hacer con esto? sí, tal cual. Lo que nosotros tenemos que generar es un análisis del presupuesto hacia adelante, ¿no? Porque tanto el presupuesto del Poder Judicial como el del Poder Legislativo dependen de la coparticipación nacional, ¿no? Dentro de eso, nosotros lo que tenemos que analizar acá es cantidad de personal con sueldos, y compararlo tal vez con el mismo del legislativo, que los sueldos del legislativo también son altos, pero si vos tras, traspolás las 600 personas que hay en el poder legislativo con las 2.500 personas que hay en el poder judicial, si vos llevarías sueldo contra sueldo, que estamos hablando sueldos altos de los dos poderes, ¿no? El Poder Judicial está, pero muy por encima, casi un 70% más gastando presupuesto en personal que la legislatura. Entonces esas cosas hay que rever más allá de que por supuesto lo que nosotros tenemos que generar es una redistribución no solamente en el Poder Judicial, sino también en la coparticipación municipal de los municipios. No estoy hablando del de Neuquén, sino en aquellos municipios que hoy no coparticipan. Ujú. Eh, Pregunto esto, Claudio, y me interesaba lo del Poder Judicial, digo, porque hoy viernes, por ejemplo, tenés un paro en la justicia de los mismos trabajadores del Poder Judicial, por lo que argumentan es una suerte de indefinición o incertidumbre sobre su condición salarial para el próximo año. ¿Cómo se dan estas dos situaciones? Se aprueba el presupuesto, pero al mismo tiempo una parte de ese poder está con medidas de fuerza, precisamente por una cuestión económica. Mira, nosotros en eso no nos metemos ni nos vamos a meter. Nosotros lo que aprobamos es lo que solicita el Poder Judicial y lo que nos fijamos y lo que tuvimos mucho cuidado, tanto en el del Poder Judicial como el del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es que los gastos corrientes no vayan por encima de la inflación. Eso es más que importante, porque si vos querés empezar a trabajar sobre justamente estos presupuestos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, lo que primero hay que ver es justamente que tus gastos corrientes no vayan por encima de la inflación proyectada. El Poder Ejecutivo Provincial, sus gastos corrientes no superan el 11% para el próximo año. La inflación proyectada de acuerdo a Nación va a ser el 18%. Después sabemos que termina siendo más, y más en Neuquén, que la inflación de Neuquén es mucho mayor que la de Nación. La del Poder Judicial está en un 18%, que es de lo ejecutado, el 18%, que eso es lo que se le aprobó, no se le aprobó más, ni se le va a aprobar más. Después ya depende en la administración del Poder Judicial. Y lo mismo pasó con el Poder Legislativo, que fue la gran polémica que se generó durante estas últimas 3 semanas, que el proyecto del Poder Legislativo, sus gastos corrientes querían ir por arriba de la inflación, y lo que nosotros justamente dijimos era los gastos corrientes de la legislativa tienen que ir por debajo de la inflación, y todo lo sobrante, lo que sobra, que vaya
a un fondo de contingencia. ¿Para qué? Para, si pasan las variables macroeconómicas fiscales, ahí vos podés gastar de acuerdo a IPC. Bueno, lo mismo hay que hacer con el Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando pase lo establecido por la legislatura, hay que rever las cuentas para ver si fue de acuerdo a IPC. Si no, nosotros no podemos autorizar gastos que vayan por arriba de la inflación. Ahora, se me ocurre, Claudio, que esto plantea también una discusión sobre el funcionamiento del Estado. Si el presupuesto es equilibrado, es decir, la cuenta final da cero, porque los ingresos y las erogaciones se compensan y no hay diferencia, estás frente al presupuesto ideal, ¿no? Si el presupuesto es deficitario, bueno, hay un error en la cuenta. Ahora, si el presupuesto te da en más, los ingresos te dan en más que las erogaciones, Sí. ¿eso tiene que ir a un fondo de ahorro o tiene que ser devuelto a la ciudadanía? Mirá, en lo que es la legislatura, su presupuesto, lo que nos tenemos que establecer nosotros es si ese 7,5% que se le dio a la legislatura en su momento, que permitió hacer las casas a las leyes, ¿no? Porque el ahorro, ese 7,5 era para hacer la casa a las leyes, la casa a las leyes ya se hizo, tiene que volver al Poder Ejecutivo, como se hizo en su momento, o no. Lo mismo pasa con el presupuesto del Poder Judicial. Pues hay que evaluar, primero, plantas, o sea, personal, sueldos, traspolar cantidad de plantas con sueldos y rever realmente si ese poder tiene, primero, si está excedido en personal o no, ¿no? Porque nosotros estamos hablando, por decirte, de la legislatura, que tiene 638 empleados, que para mí es muchísimo. Imagínate que el poder, el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén, con 18 concejales, tiene 140 empleados. Entonces, primero lo que nos tenemos que fijar es, a ver, ¿qué servicio está brindando ese poder para saber si está excedido o no está excedido en personal? Primer punto a saber, ¿no? Entonces hay que evaluar poder por poder, nos tenemos que dar ese debate, y después empezar a congelar la planta. Si nosotros sabemos que ese poder, vamos a hacer cuenta, el poder legislativo, que para mí, y yo creo que está excedido de su planta de personal, lo que se tiene que establecer son límites. Ahora, perdón, Claudio, pero una alta. claro, perdón la interrupción, Claudio, pero una postura de esta se puede interpretar, bueno, sobra gente en la legislatura. Mañana tenés un piquete en la puerta de la legislatura. ¿Quién toma la decisión de prescindir de...? No, pero eso no significa echar a nadie. Eso significa que a medida que la gente se va jubilando, vos no ingreses. Lo mismo tenés que hacer en el Poder Judicial. No se hace de un día para otro. Vos no podés ir y decir, bueno, a partir de ahora se echa porque hay gente más. No. Entonces hay que respetar los derechos adquiridos, hay que respetar el trabajo de cada una de las personas, pero los presupuestos hay que trabajarlos a largo plazo, primero para equipararlo, primero para sanearlo, y después para decir, che, si a vos te sobra gente, a medida que se va jubilando, no vayas ingresando, porque si no, siempre va a estar desequilibrado en cantidad de personas, en cantidad de personal, y es injusto para cualquier población, porque son recursos que vos te lo terminás gastando en personal y que tal vez pueden ir en obras para la comunidad, que es realmente la idea, porque Entiendo. la administración del Estado es para los 800.000 habitantes, no para
600 o para 700 personas o para 5.000 personas. Entiendo.